Quiero darle la cordial bienvenida y una feliz tarde a la licenciada Flor Pití. Ella es directora de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, agradeciéndole de antemano su presencia para con esta audiencia, licenciada, sobre todo porque es importante aclararle al país para que tenga una información y sobre la información precisa pueda emitir sus comentarios. Bienvenida, licenciada. Quiero empezar primeramente porque ciertamente con esta ampliación de la concesión del Estado con Panama Ports hay sectores que señalan que los resultados de la negociación obtenidos no son beneficiosos y que incluso no eran los esperados para el país y que se pudo quizás o que se pudo quizás haber logrado más de lo que hoy día se establece, se logró. ¿Cuál es su lectura con relación a esta disconformidad de los sectores? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la información. Sí, yo diría que el término más que ampliar es el reconocimiento de la prórroga, tal cual se establece en el contrato de concesión que mantiene la empresa. Si bien es cierto, se ha reconocido la segunda etapa de esta etapa de este contrato de concesión, la Junta Directiva lo que ha estado evaluando durante todo este tiempo de la sesión permanente, pues ha sido si la empresa ha cumplido o no ha cumplido con las condiciones básicas del contrato, la cual es la condición pues, que establece el contrato para reconocer o no esta prórroga. Entonces, en pro del beneficio, obviamente, de todos los panameños, esta junta directiva, junto con, obviamente, todos los resultados de la auditoría, lo que buscaba era evidenciar que la empresa haya cumplido o no, como lo mencioné. Entonces, en la parte de la negociación, pues obviamente, porque como en muchos otros medios pues se ha mencionado, han pasado 25 años del momento que dimos la licitación y se adjudicó este contrato, y se ha evidenciado todo lo que es el pago, ¿no?, de esta empresa en cuanto a las tarifas por movimiento, las contraprestaciones que se establecieron en las adendas y demás. Se exigió el pago de dividendos. Siempre se ha mencionado como que Panamá Ports solo ha pagado 8 millones de balboas. Lo cierto es que nunca ha existido una política de pago de dividendos. Y la verdad es que no hemos visto en las actas ni en solicitudes por parte del Estado de la creación de esta política de pago de dividendos a través de un acuerdo de accionistas. Entonces, una de las principales cosas que ha hecho esta administración es, uno, exigir el pago de los dividendos en virtud de las utilidades que se han reportado en los estados financieros. Eso por un lado, y por otro lado, establecer una política de pago de dividendos que le asegure al Estado, al futuro, por año, el pago de dividendos. Es decir, que existan las condiciones claras en cuanto al tema de los dividendos y nuestra participación propiamente en la Junta Directiva. Este Quiere pago de decir que eso no estaba claro, licenciada. no, O eso no sea, estaba no está. establecido. De hecho, no era una obligación per se, no es ninguna obligación para ninguna empresa el pago de dividendos todos los años. Es un tema que se establece propiamente en las juntas directivas que realiza la empresa en virtud de las utilidades que tenga la empresa año por año. Es decir, el Estado tiene un representante en la Junta Directiva de Panama Ports y este representante no estaba al pendiente de que Panamá recibiera o el Estado recibiera estas regalías o estos beneficios. Correcto. El Estado por ley mantiene un miembro dentro de la Junta Directiva de Panama Ports Company. No hemos encontrado evidencia dentro de las actas de Junta Directiva de administraciones anteriores en donde se haya exigido la creación de esta política de pago de dividendos. Entonces, dentro de los beneficios que como Estado nosotros buscamos es, uno, obviamente hacer cumplir lo que es la seguridad jurídica. Panamá en estos momentos se encuentra, al igual que muchos países del mundo, pues confrontando temas en la economía producto de la pandemia. Nuestro enfoque o nuestro norte en este momento es reactivar la economía y poder que el ciudadano panameño pueda sentir, se generen plazas de trabajo a través de las inversiones que podamos atraer a Panamá. Y uno de los aspectos fundamentales que es el foco de inversionistas fuera de la República de Panamá es que es seguro Panamá en el cumplimiento de los contratos que mantiene. Entonces, por un lado, pues mostrar al mundo que Panamá respeta la seguridad jurídica, no por encima de los ciudadanos panameños, sino casualmente en pro de los ciudadanos panameños para la atracción de esa nueva inversión que va a ser beneficiosa para la ciudadanía. Yo quiero volver al punto porque
sin duda alguna, es importante hacer esa docencia para que el ciudadano opine de manera informada. Es importante aclarar quién es Panama Ports, cuál es la relación del Estado con Panama Ports y la diferencia que existe, licenciada Pití, entre la relación del Estado con Panama Ports en el marco de esta concesión versus otros contratos de concesión, porque reitero e insisto, ¿por qué esa insatisfacción o esas voces que se alzan diciendo que lo que se logró en este acuerdo o negociación pudo haber sido mucho mejor, más ambicioso para el país? Pareciera que la balanza se inclina más para la empresa que los beneficios que Panamá como país debería existir de esta empresa. Bueno, sí, como ustedes saben, nosotros pues también tenemos otros contratos de concesión con otras empresas. Definitivamente, si hay que hacer una comparación, obviamente, entre los pagos que realizan una y otra, pues Panama Ports es la que más ha pagado al Estado en concepto de contraprestaciones, tarifas y obviamente dividendos. Estas sumas obviamente son bastante elevadas en comparación con las otras instalaciones portuarias. Los beneficios que recibe el Estado no es únicamente en relación, obviamente, a los números de los que estamos hablando, en relación a tarifas, en relación a dividendos, en relación a cánones cobrados. Los beneficios que recibe el país son mucho más amplios, corresponden a todo lo que es el sector marítimo que se desarrolla alrededor de la instalación, bueno, de ambas instalaciones portuarias en el Atlántico y en el Pacífico. Y los beneficios no son únicamente los números fríos que mencionamos, que pues sí, he escuchado que parecen bajos, sin embargo, me pregunto, ¿comparados con cuáles? Porque en virtud de las otras contratos de concesión que mantenemos con las otras instalaciones portuarias, obviamente los números son más altos. Hablemos de números, precisamente, de cifras precisas, licenciada Pití, porque la ciudadanía tiene que también tener la información de las fuentes oficiales. ¿Cuánto con los anteriores contratos recibía la empresa versus esas regalías que Panamá como Estado tendría que recibir? Y ahora con esta concesión ampliada de 25 años, ¿cuánto iría a recibir? Es decir, quiero ser lo más objetiva porque, insisto, hay voces que opinan que esta extensión automática de la concesión, que se debe explicar por qué era permitida la llamada extensión automática de la concesión y bajo qué condiciones, por ejemplo, debería cumplir la empresa Panama Ports para asegurar que era posible una extensión automática. Estoy tratando de ser lo menos técnico para que la audiencia comprenda, pero no puedo dejar de mencionar lo que realmente se tiene que mencionar en cuanto a esto de la extensión automática de la concesión. Bueno, voy a empezar por la parte inicial de la pregunta, el tema de los números. Dentro de, pues, tanto de nuestros registros como del resultado de la auditoría de la Contraloría General de la República, nosotros mantenemos ingresos por 444 millones de balúas en conceptos, pues, de los pagos realizados al Estado. Las proyecciones para este segundo periodo de la concesión, basados en las nuevas negociaciones, estableciendo un mínimo, y recalco mínimo, porque obviamente si hay más utilidades vamos a recibir más dividendos, con el mínimo de 7 millones anuales, estimamos ingresos para el Estado superiores a los 800 millones de balboa, es decir, dobles a los que existieron durante el primer periodo, basándonos, por ejemplo, en el crecimiento o el incremento en el movimiento de contenedores que hemos tenido en los últimos 3 años, 2%, 3%, hemos realizado las proyecciones tomando en consideración esas variables y bueno, eso es lo que estimamos para las proyecciones de este segundo periodo. Duplicar los ingresos del Estado y asegurar el pago de los dividendos, que es uno de los temas que más se ha preguntado. En referencia a qué es lo que valida la prórroga de este contrato a los siguientes 25 años, pues el contrato es bastante claro. El contrato establece que la empresa debió haber cumplido con las condiciones básicas del contrato. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el haber desarrollado una terminal de contenedores, haber permitido el uso de estos contenedores, haber realizado los pagos de las tarifas al Estado,
haber cumplido, por ejemplo, con los permisos municipales, temas de construcción, haber realizado las inversiones que se establecieron. En este caso, pues en las adendas se estableció una inversión de 1.000 millones de balboas, los cuales pues a través de la auditoría de Contraloría y de la Autoridad Marítima de Panamá se evidenció que se cumplió con la inversión, que es uno de los aspectos más relevantes porque es un activo que al final le va a quedar al Estado luego de la finalización o la terminación de este contrato. Es decir, que cumplieron con todas esas condiciones que se planteaban para que se diera esta renovación automática. Correcto. Esa fue parte de las Acláreme, verificaciones. Disculpe. sí, acláreme, licenciada, esto de la expansión del canal. Entendí que usted señaló que esto no representa un beneficio para los puertos con la ampliación. ¿No se supone que se va a aumentar el nivel de carga? Esto a su vez iba a permitir la permisibilidad de que buques más grandes transiten por nuestras aguas pagando tarifas más altas. Quiero entender eso para ver si fue una confusión o no comprendimos bien en el contexto de lo que se quiso decir esto de que la expansión del canal no representa un beneficio para los puertos. Bueno, hablando en términos de movimientos de contenedores, y creo que cuando hice el comentario mencioné que las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá están públicas en nuestra página web, son publicadas de igual forma por la UNTAD, por la CEPAL, por COCATRAM. En estas estadísticas nosotros podemos ver el movimiento de contenedores e inclusive el movimiento de naves antes de la expansión del canal y posterior a la expansión del canal. Uno de los aspectos, obviamente, de nuestro país, somos un país de transbordo, somos un país de servicio. Con la apertura del canal ampliado, pues el movimiento de contenedores no ha representado un incremento significativo dentro del movimiento de contenedores o el movimiento de naves, por lo menos en los puertos del Pacífico. En este sentido, sí, o sea, el país definitivamente recibe beneficios del canal ampliado a través del tránsito. Sin embargo, en términos de transbordo propiamente, que le permea mucho a las empresas logísticas del país, a las empresas de transporte del país, no ha representado un número significativo obviamente, para uno, lo que es el movimiento de contenedores dentro del puerto, y dos, para obviamente todas las empresas a las que permea este movimiento de contenedores de transbordo. Y ¿Y esto esto a pues qué está se, en las estadísticas. ¿Y esto a qué se debe, licenciada, para los que no conocemos del sector? Pues tenemos embarcaciones más grandes. Estas embarcaciones ya tienen la posibilidad de pasar a hacer tránsito por Panamá. Antes, embarcaciones grandes pues se detenían en el puerto de Balboa, desembarcaban contenedores que podían ser transferidos vía tren, vía terrestre hacia el Atlántico. Y ahora, bueno, estas embarcaciones tienen la posibilidad de pasar a través del canal. Hablemos del futuro, del presente y del futuro. Es decir, ¿a qué se obliga la empresa para con el Estado y cuál sería el porcentaje que tendrá Panamá de la generación total? Esto es importante aclararlo, licenciada, porque reitero e insisto, hay insatisfacción, hay muchas voces, hay muchos opinólogos que consideran que los beneficios deben ser mayores. Y yo necesito que se aclare eso porque verdaderamente, vuelvo a insistir, nosotros necesitamos opinar con el conocimiento y con la docencia que usted va a permitir aquí pues hacer para que la audiencia tenga entonces una valoración y pueda arribar a conclusiones con las bases de quien conoce del sector. No podemos estar hablando ni opinando de lo que no conocemos. Entonces, para mí es importante que hablemos, nos haga todo un pantallazo de a lo que se obliga hoy en día la empresa con el Estado, con ese porcentaje que va a obtener de su generación total para los efectos de lo que vamos a recibir. Porque ciertamente siempre se dijo que deberíamos haber recibido con el contrato anterior mucho más de lo que estábamos recibiendo. Ok, bueno, en términos de beneficio, pues creo que les he mencionado bastante pues, los temas que hemos negociado y que realmente hemos considerado que van a ser un beneficio mucho más alto del que hemos recibido en la primera etapa del contrato de concesión por actividades que consideramos que eran fundamentales, como era la política de dividendos, en donde se establece con claridad cuándo vamos a recibirlo. Esta política de dividendos establece un mínimo. Antes hablábamos del 10%, sin embargo, sea que hayan utilidades
si hay utilidades más altas, pues obviamente vamos a tener más dividendos. Si hay utilidades más bajas, la empresa está comprometida a pagar 7 millones anuales. Entonces, en ese sentido, el beneficio es asegurar los ingresos permanentes para el Estado. En términos no únicamente propios de lo que representa, de lo que está establecido dentro de los acuerdos, tenemos todo lo que se relaciona al desarrollo o de la operación portuaria alrededor del puerto. Hay muchos países que ahorita mismo en los términos económicos post pandemia están a la espera de que Panamá tenga algún desequilibrio en términos portuarios para atraer la carga que actualmente nosotros mantenemos y con las cuales nos hemos mantenido como número unos dentro de lo que es el transbordo de contenedores en la región. Entonces, es importante pensar o analizar un poco los beneficios que obtenemos a través de las plazas de trabajo que mantenemos alrededor de lo que son estos recintos portuarios. Directamente hay más de 3.000 trabajadores e indirectamente más de 15.000 trabajadores que se relacionan en estas instalaciones portuarias. Nosotros detenernos en un periodo de pandemia de ese rol de líder en el sector portuario puede afectar muchísimo nuestra economía, puede afectar muchísimo nuestro posicionamiento. Definitivamente no podemos permitir que un número tan grande de trabajadores, 15.000 trabajadores, queden desempleados en virtud de que quisiéramos no cumplir con lo establecido en un contrato de concesión. Apelamos, obviamente, a que la Autoridad Marítima de Panamá, obviamente a través de las funciones de la Dirección General de Puertos, continúe haciendo y mejore el rol de fiscalización en cuanto a lo que es la explotación de los bienes que se han dado en concesión, que ese es otro aspecto que es fundamental. Se entregaron bienes en concesión que debemos fielmente exigir la explotación de los mismos. Así que en ese sentido, el beneficio de estas instalaciones portuarias y todo lo que se desarrolla alrededor de ellos es parte fundamental de nuestra economía. ¿Cuántas veces ya se le ha dado la oportunidad o se ha prorrogado este contrato o concesión con Panama Ports, licenciada Pití? Es la primera vez. El contrato solo establece una prórroga. Uh-huh. Y ese es el término, hacia 25 años. Correcto, correcto. El término del contrato dentro de él establece la duración y la duración es de 25 años prorrogables a 25 años más. Yo tengo aquí que, a ver, la empresa se compromete a pagar o aportar 20 millones de dólares, ¿sí? En concepto de aporte liberal para el programa, no sé si estoy, ¿sí? A ver, y 164.4 millones en aportes durante la presente administración presidencial. No sé si estoy en lo correcto. Sí, son 20 millones en concepto de responsabilidad social para ese proyecto que usted menciona. Bien. Para concluir, licenciada, su opinión con relación a que si realmente se pudo haber negociado un poco más o estamos, como quien dice, conformes como país, como Estado, con las regalías que vamos a recibir dependiendo de lo que la empresa va a estar recibiendo de manera anual. Y por supuesto saber si ahora sí el rol que le corresponde a quien tiene que estar dentro de la junta o estará dentro de la junta directiva de la empresa, va a estar pendiente de que esas regalías ingresen a las arcas del Estado. Correcto. Yo considero que con la formalización de este acuerdo de accionistas, que es un documento que regularmente se usa para establecer las políticas de dividendos, y adicional la participación activa en la fiscalización de esto, podrá permitirnos mostrar resultados positivos en virtud de las nuevas proyecciones que hemos presentado. Quiero agradecerle a la licenciada
Piti, Flor Piti, por habernos acompañado en la tarde de hoy y aclarar muchas dudas con relación a la ampliación o concesión que el Estado a 25 años le concede a Panama Ports. Hemos conocido cuáles son esos resultados de esta negociación luego de 20 largos días que estaban sentados hablando de este tema y los beneficios para el país. Estaremos pendientes, licenciada Flor, porque es importante seguir orientando las opiniones o las dudas que puedan tener al respecto de esta ampliación o concesión que el Estado ha tenido con la empresa Panama Ports. Muchísimas gracias, que tenga una linda tarde. Con gusto, igualmente. 4:31, momento